La hipocresía es la carta de presentación de la Unión Europea y así, de forma directa y contundente, María Zaharova les cantó sus verdades a los líderes que tanto se meten en la soberanía de los países latinoamericanos como Venezuela, dejando de lado sus propios problemas. Una muestra más de la fuerza y bravío de la portavoz de la Cancillería rusa. Vamos a ver la noticia que a continuación analizaremos. Salió al frente en defensa de Maduro y se las contó al viejo continente. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, no dudó en arremeter con fuerza contra el Parlamento Europeo, desnudando la doble moral que ha caracterizado a las decisiones de la institución en los últimos años. La diplomática rusa, conocida por su carácter mordaz y su elocuencia, no se guardó nada al expresar su indignación frente a la más reciente petición del Parlamento de emitir una orden de arresto internacional contra Nicolás Maduro, mientras se aferraba a la absurda idea de reconocer al opositor Edmundo González Urrutia como el verdadero líder de Venezuela. ¿En qué momento Europa perdió el sentido común?, preguntaba Zaharova con tono ácido. El Parlamento Europeo se ha convertido en una encarnación grotesca del inconsciente colectivo, donde la locura violenta es lo único que predomina, señaló. Perseguir a quienes no forman parte de la Unión Europea se ha vuelto su mayor obsesión, mientras ignoran completamente los crímenes que ocurren dentro de su propia jurisdicción, remarcó la portavoz de la Cancillería rusa. Estas palabras no fueron simplemente una acusación. Fueron una declaración de guerra contra la narrativa occidental que busca imponer su moral sobre otros países, particularmente aquellos que se niegan a seguir los dictados de Bruselas y Washington. El ataque de Zaharova no se quedó solo en palabras. Puso el dedo en la llaga al mencionar el sabotaje al gasoducto Nord Stream, un ataque terrorista que se llevó a cabo en aguas europeas bajo la responsabilidad directa de los Estados miembros de la Unión Europea y que, a pesar de la gravedad del evento, no ha sido investigado con la seriedad que merecería. Hablan de derechos, de justicia, pero miren cómo ignoran los crímenes que se cometen en su propio patio trasero. Nord Stream fue destruido y ni una sola voz se alzó en el Parlamento Europeo para pedir una investigación real, sentenció Zaharova. Aquí, el contraste con la persecución implacable contra Maduro no podía ser más claro. Maduro, que ha sido el blanco constante de sanciones y bloqueos, ha resistido con firmeza, enfrentando a una Europa que, según Zaharova, ha perdido todo sentido de equidad. Así es. Buenas tardes, Margarita Pécora. Bienvenida a nuestro espacio de análisis de prensa alternativa, La Voz de la Patria Grande. ¿Cómo te encuentras? Gracias, igualmente. Un saludo para ti también. Y bueno, nos toca analizar un tema realmente complicado y conflictivo, porque ante todo pongámoslo en contexto de ese firme apoyo que ha expresado María Zaharova, la portavoz de la Cancillería rusa, al presidente venezolano Nicolás Maduro, quien es objeto de una brutal embestida por parte de la Unión Europea, que ha expedido también una orden de arresto en su contra. Nada raro ni nada que Maduro no sepa que iba a suceder. Pero bueno, todo tiene su raíz en el Parlamento Europeo, que encabeza ahora el señor Josep Borrell, que es el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Y él decidió, como parte de esa política hostil contra Venezuela, pues darle luz verde a una resolución que reconoce al opositor venezolano Edmundo González, asilado en España, como el presidente legítimo y democráticamente elegido del país sudamericano. Entonces, un reconocimiento que más bien fue impulsado por el Partido Popular Europeo y apoyado por dos grupos de ultraderecha de la Eurocámara, que no sé por qué razón meten sus narices en la política interna de Venezuela, por lo que han hecho, porque es de manual, es decir, es poner como un papel de calco o de copia a la misma maniobra que usaron para declarar a Juan Guaidó, no sé si te acordarás, Ivette, como presidente interino de Venezuela. Así que te das cuenta,
bueno, son muy poco creativos por lo visto, pero ese ataque contra Maduro no se limitó a reconocerlo, a reconocer al opositor en desacato la justicia de su país. También, además que sabemos que no presentó ninguna prueba de que él había ganado, ni mucho menos. El tema, Ivette, es que el Partido Popular también instó a que se haga todo lo posible para que González Urrutia pueda asumir el cargo el 10 de enero de 2025. O sea, que le está preparando todo el terreno para que no le obstruyan el camino. Y no conforme con eso, pidieron el arresto internacional de Maduro, atribuyéndole crímenes contra la humanidad. Entonces Borrell, que dice por un lado que no reconoce legitimidad democrática del gobierno de Maduro, por el otro admite que la Unión Europea no puede reconocer gobiernos ni estados porque es una potestad de los estados miembros. Y es aquí donde sale a la palestra la dama rusa María Zaharova a dejar en evidencia la duplicidad del Parlamento Europeo, las dos caras del doble discurso, el doble rasero, porque pidieron una orden de arresto contra el líder de Venezuela y bueno, como era de esperar, ella se mostró indignada por la persistencia con la que se hostiga a quienes no forman parte de la Unión Europea. Es entonces cuando la vocera rusa destaca que el Parlamento Europeo se ha convertido en la encarnación del inconsciente colectivo con signos de locura violenta. Una frase larga, pero la verdad contundente. Y deja también ver su opinión de que esto se manifiesta en una obsesión por perseguir a quienes no forman parte de la Unión Europea, cuando por otro lado ha mostrado una total apatía hacia la investigación de los ataques terroristas contra los gasoductos Nord Stream 1 y 2 cometidos en la zona que es responsabilidad de la Unión Europea. Sobre este tema vamos a hablar en la segunda parte de nuestro video de hoy. Así es, Margarita. Es que definitivamente desde hace mucho rato el señor, por ejemplo, Josep Borrell, ha sido uno de los promotores de todos estos temas tan absurdos que han ocurrido en la Unión Europea. Recordemos el jardinero Borrell, que dijo que allá era el jardín, aquí somos una selva. De esa forma nos ven estos personajes, lamentablemente, y continúan haciendo una actividad injerencista permanente, pero lo que siempre hemos dicho en otras oportunidades, Margarita, se les ha olvidado que ellos tienen gente en su pueblo que está sufriendo y que tiene otras necesidades que no han sabido manejar, que están en una situación crítica económica, el tema migratorio, por ejemplo, el tema, sin ir muy lejos, Francia, todos los problemas que tiene con las pensiones, con el desempleo. Europa ya no es el jardín de Borrell, no es ningún paraíso, lamentablemente. Esa tierra que nosotros hemos siempre tenido como referencia de la cultura, de la filosofía, de una manera incluso mucho más evolucionada en pensamiento que los mismos estadounidenses, en este momento ya no existe. Los líderes que tenemos en la Unión Europea, todos son personajes bastante nefastos, oscuros, diría yo, que se atreven a dañar y a intervenir en los asuntos de otras partes. Y sin ir muy lejos, Margarita, ellos no han dejado el colonialismo. Francia tiene bastantes problemas en África por sus excolonias, ¿cierto? Y estamos todo el tiempo pendientes de cuál será el siguiente movimiento. Entonces, la guerra contra Rusia, porque ya no es solamente Ucrania, sino todos ellos contra Rusia, ya también dieron una autorización, la Unión Europea, el Parlamento Europeo, el honorable Parlamento, de que se utilizaran las armas de la OTAN en territorio
ruso. No es el tema de hoy, pero nomás ahí, Margarita, vemos todo ese doble rasero. Y María Zaharova tiene toda la razón. El tema de Venezuela ha dado para todo. Ha sido la comidilla, pues, de los últimos 2 meses. Ya vamos para 2 meses desde el 28 de julio, que fueron las elecciones. Hasta ahorita no han dejado de meter sus narizotas y no han dejado de dañar la imagen del pueblo venezolano. Ya Josep Borrell dijo que había más de 2.000 personas detenidas arbitrariamente y que el líder de la oposición había tenido que huir. Margarita, eso es inaceptable porque así no fueron las cosas. El señor González se escondió en la embajada de Holanda el mismo día de las elecciones. Entonces, algo tenemos, ¿no? Algo tiene que ocultar el señor. Y creo que le sacó el mal genio a la señora María Corina Machado. Por ahora, vamos a ver el siguiente segmento. Estas decisiones no solo revelan hipocresía, sino que demuestran una falta de respeto total hacia la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos. Las palabras de Zaharova resonaron con fuerza en América Latina. Venezuela, como tantos otros países de la región, ha sido objeto de sanciones, intentos de golpe de Estado y campañas mediáticas destinadas a socavar su soberanía. Europa, bajo la influencia de los intereses estadounidenses, ha seguido el mismo guión en cada ocasión. Pero lo que hace en este momento sea particularmente importante es la resistencia abierta, tanto de Rusia como de otros países emergentes a este modelo de dominación occidental. En este sentido, Zaharova no solo estaba defendiendo a Maduro, sino a movimiento global que busca desafiar el orden neoliberal que Europa y Estados Unidos han impuesto durante décadas. Los eurodiputados, ciegos a la realidad en Venezuela, no solo pidieron la orden de arresto contra Maduro, sino que propusieron reactivar las sanciones contra los miembros del Consejo Nacional Electoral, a quienes acusaron de no garantizar la transparencia en el recuento de votos. Además, instaron a los Estados miembros de la Unión Europea a reconocer a González Urrutia como presidente legítimo y a tomar todas las medidas posibles para que asuma el cargo el 10 de enero del 2025. Esta postura solo refuerza la narrativa de Zaharova sobre la intromisión constante de Europa en los asuntos soberanos de otros países. ¿Qué derecho tienen estos países para imponer a sus líderes a Venezuela? ¿Quién les dio el poder de decidir qué es legítimo y qué no lo es? Cuestionaba la diplomática rusa. Su análisis iba más allá de las elecciones en Venezuela. Exponía el patrón sistemático de injerencia occidental en el hemisferio sur. Zaharova, al detallar la hipocresía de Europa, también recordó cómo el continente se ha lavado las manos de sus responsabilidades internas. Totalmente de acuerdo, Margarita. Siempre me he hecho esa pregunta. No sé si en otras oportunidades lo hemos tocado, creo que sí, pero siempre me he hecho esa pregunta de en qué momento se le dio tanta autoridad o tanto control a un país o a un grupo de países para opinar o moderar qué se hace y qué no con otros. Eso me parece. Mira, eso tiene una explicación que podemos, tiene una explicación que podremos en otro programa abordarlo, pero tiene que ver con la fuerza que está tomando la derecha a nivel global. Porque fíjate que todos los que están actuando a través de la Unión Europea, de la OTAN y de todos estos bloques, la OEA incluso, son partidos de derecha que son los que están manipulando, están presionando y bajo el epíteto, por ejemplo, de sugerir, lo que hacen es imponer medidas y sanciones, pero es la derecha la que está detrás de todo. Bueno, refiriéndonos a este aspecto del video que se acaba de transmitir, María Zaharova había hecho referencia a lo tibio que había sido la Unión Europea con el tema de la explosión de los gasoductos Nord Stream 1 y 2. Y hay que recordar que en el 2022 precisamente la Unión Europea había concluido que las fugas en esos 2 gasoductos que van de Rusia a Europa fueron causadas por un sabotaje. Y estuvo a punto
la Unión Europea de acusar incluso a Rusia de eso. No nos olvidemos de eso, porque lo pusieron en entredicho, pero parece que se aconsejó y al final no lo hizo. Aún así, la jefa de la Comisión Europea, me refiero a Ursula von der Leyen, salió a decir que de tratarse de una interrupción deliberada, responderían de la manera más fuerte posible. Puro cuento porque no hicieron nada, Ivette. Las sospechas de sabotaje surgieron después de la detección de las fugas y provocaron un cruce tremendo de acusaciones. Incluso el gobierno de Ucrania se atrevió a asegurar que fueron provocados por Rusia y que había sido un ataque terrorista. Así que, por supuesto que Moscú negó estar detrás de esas explosiones y recordemos que el portavoz del Kremlin, Peskov, fue el que desestimó esas acusaciones de sabotaje y dijo que eran predecibles, estúpidas y absurdas. Eso lo analizamos en un programa que ya pasó. Pero bueno, la Unión Europea hizo lo mejor que sabe hacer, limpiarse las manos y todo lo contrario, atizar el fuego de la discordia contra Moscú a tal punto que ya se sabe cuántas sanciones le han aprobado en contra a Rusia. Ese es el motivo por el cual María Zaharova, en un acto solidario, que así es como lo percibo, decide apoyar al líder venezolano Nicolás Maduro, más que todo convencida de la falta de prestigio y de autoridad que hoy tiene la Unión Europea. Muchas son las críticas, Ivette, que pesan sobre ese organismo internacional del cual presumo que Maduro debe estarse riendo ahora, porque no representa, primero que Venezuela no es parte de la Unión Europea, pero además no representan un ejemplo ni de autoridad, ni de prestigio, ni de nada para intervenir en los asuntos de una nación que está en Latinoamérica como es Venezuela. Así que muchísimas son las críticas que llueven contra el Parlamento Europeo. La más importante son los desafíos geopolíticos que no ha sabido enfrentar ni manejar en su propia vecindad, como la guerra de Gaza y la que acontece en Ucrania, que bueno, eso ha impactado negativamente en el prestigio del organismo en el ámbito mundial. Y por otra parte, pesan sobre ellos opiniones críticas sobre cómo la Unión Europea ha manejado las crisis económicas de Europa, a tal punto que aumenta el rechazo a otorgarle mayor autoridad en las políticas económicas y presupuestarias de cada país miembro. Y han tenido tremendos escándalos de corrupción también que socavan la democracia y el Estado de Derecho. Un ejemplo de eso es que se produjo el conocido Qatargate de Qatar, ¿no? Sí. Donde miembros del Parlamento Europeo fueron acusados de estar implicados en un caso de corrupción relacionado con Qatar, Marruecos y Mauritania. Viste que de eso casi no se ha hablado, pero fue un caso que sonó en puertas adentro, digamos. Por supuesto que todo esto, ya termino, todo esto repercute en el quiebre de la confianza en las instituciones y hacen que la credibilidad de las instituciones europeas estén en juego debido a estos escándalos y a la percepción de que no están tomando medidas suficientes para mejorar la reputación de la Unión Europea. Casi las cosas creo que no hay tampoco moral ni para siquiera dar una opinión sobre cómo se maneja la política electoral interna de un país como Venezuela, que ni siquiera es miembro de la eurozona y mucho menos de la Unión Europea. Adelante, Ivette. Es cierto, Margarita, lo que acabas de tocar dos temas muy importantes, el tema del Nord Stream, que de todas maneras en Alemania se hicieron las investigaciones, pero no quisieron ahondar en ello. Adicionalmente, se supo, y no por boca de medios rusos, sino por boca de un medio norteamericano, precisamente de donde había venido la orden, que fue del mismísimo Zelensky. Y ya se supo, ya es un acto confirmado cómo fue el asunto. De hecho, agentes enviados a hacer la vuelta, como decimos acá en Colombia,
Y adicionalmente, Margarita, el tema de la doble moral de esos escándalos de los que tú hablas, la señora von der Leyen tiene un prontuario bastante interesante alrededor de sus movimientos. El último, pues la investigación que tiene con la empresa Pfizer por el asunto de las vacunas durante la época de la pandemia, recordemos, está bastante, también el Pfizergate, la llaman la von der Pfizer, entre otras cosas, porque tiene asuntos bastante complejos y mientras fue ministra de Defensa de Alemania bajo el gobierno de Angela Merkel, también tuvo sus cuestionamientos en un asunto de compra de armas. Entonces, de ahí para adelante, ¿qué pueden exigir los señores de la eurozona? No sé. Vamos con el último segmento, Margarita. Veamos. Siguen con fervor a líderes extranjeros como Maduro. Ignoran los problemas estructurales dentro de sus propias fronteras. No investigan los crímenes que ocurren en su propia casa, pero están dispuestos a sancionar a quienes no se arrodillan ante sus dictados. Esto no es más que la decadencia moral de una Europa que ya no sabe hacia dónde va, comentó. La situación en Venezuela no es un caso aislado. Europa, bajo la sombra de Estados Unidos, ha repetido este patrón en múltiples escenarios, desde el norte de África hasta el Medio Oriente y América Latina. Las sanciones, los bloqueos y las campañas de desinformación son solo algunas de las herramientas que se utilizan para doblegar a aquellos que desafían el orden occidental. Pero lo que Zaharova dejó claro en su intervención es que estos métodos ya no funcionan como antes. La historia reciente ha demostrado que la resistencia de países como Venezuela, apoyados por potencias como Rusia y China, están empezando a cambiar el equilibrio de poder. En el ámbito militar y geopolítico, los intentos de intervención extranjera han sido contrarrestados por estrategias de defensa asimétrica, la cual no solo ha fortalecido a las Fuerzas Armadas venezolanas, sino que ha puesto en jaque a los mismos países que impulsan estos ataques. Rusia, como aliado clave de Venezuela, ha aportado una serie de avances tecnológicos y militares que han permitido al país sudamericano resistir ante las múltiples agresiones. Los sistemas de defensa aérea, las tácticas de guerra electrónica y las operaciones de contrainteligencia son solo algunos de los aspectos en los que Caracas ha recibido apoyo. Esta alianza, que comenzó a forjarse hace más de una década, ha consolidado a Venezuela como un bastión de resistencia en la región, desafiando a las potencias occidentales en todos los frentes. Pues ahí lo tienes, Margarita, y es que hemos estado en los últimos tiempos ante una arremetida verdadera contra todo lo que no sea ultraderecha o contra todo lo que no esté de acuerdo con el pensamiento de estos personajes o de estos gobiernos. Todo lo que no les parece, entonces es malo, es dañino, es nocivo. Y adicionalmente, pues nos tienen convencidos con esta narrativa, bueno, digo en general, de que es así, ¿no? Y que todos los derechos están violentados, la democracia está dañada, cuando ellos ni siquiera tienen en cuenta precisamente la situación de sus propios territorios. Recientemente, Margarita, o la última acción que hicieron fue censurar a RT, Russia Today, uno de los medios rusos de mayor impacto, diciendo que era que por culpa de RT no se había tenido en cuenta a Ucrania. O sea, es el argumento más estúpido que yo haya podido escuchar, pero así lo hicieron y lo han censurado, sobre todo en las redes Meta, que son las más comunes, las más conocidas en todo Occidente. Y pues bueno, es una cosa que ya raya con lo lógico, ¿no? De igual manera lo hacen con los presidentes, en este caso con Maduro, hacen todo tipo de tergiversaciones, lo ponen a nivel de un psicópata, pues totalmente desequilibrado, enfermo de poder,
no sé hasta dónde ellos mismos transfieren sus propias necesidades y sus propias personalidades en este tipo de situaciones. A Putin le pasa exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que generan un efecto rebote donde los países atacados se están uniendo. Todo lo que es ese sur global, igual, Rusia pues está apoyando a todos estos países que están emergiendo, China igual, Irán, se están uniendo y se están generando otras dinámicas que Occidente se está negando, por supuesto, a entender y sobre todo a aceptar, sabiendo que podemos vivir en un mundo totalmente multipolar. Ellos todavía piensan que son los dueños y señores del mundo entero y que pues pueden seguir dando ese manejo como si fuéramos títeres, cuando ya la gente piensa de manera diferente. Creo que insultan nuestra inteligencia utilizando ese tipo de retórica permanente contra los gobiernos que no piensan como ellos. Yo creo que ambas hemos coincidido en dar ejemplos de cómo se comporta el acoso de la derecha que, digamos, se anida en la eurozona contra Rusia. Y otro que se había unido al concierto de la persecución contra Maduro fue el secretario general de la OEA, Luis Almagro. No sé si te acordarás que a principios de este mes incluso anunció una solicitud de arresto a Maduro ante la Corte Penal Internacional, con una arrogancia y soberbia extraordinaria. El tipo dijo, es hora de la justicia, y aludiendo a un baño de sangre contra manifestantes, porque ciertamente se reportaron algunos fallecidos en las revueltas, pero según el gobierno venezolano, quienes la motivaron fueron la rabiosa opositora María Corina Machado, que era la que arengaba y la que iba dirigiendo los discursos y haciendo que la gente saliera a las calles. Así que por esa causa Maduro exigió a los poderes del Estado actuar con mano de hierro ante lo que él describe como delitos de odio surgidos en las protestas en contra de su reelección. Además, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, afirmó que los fallecidos en las manifestaciones fueron víctimas, como yo te decía, de la extrema derecha, por supuesto encabezada por Corina Machado. Entonces, para resumir, Ivette, y volviendo al apoyo irrestricto que se le ha mostrado a Maduro por parte de la dama rusa María Zaharova, todo ello está en sintonía con el fuerte apoyo que a su vez ha manifestado Maduro a las acciones de Rusia en Ucrania. Hay una correspondencia biunívoca, ¿te das cuenta? Sí. Perdón. Incluso en una conversación con Putin, Maduro condenó lo que llamó actividad desestabilizadora de Estados Unidos y de la OTAN y enfatizó la importancia de combatir la campaña de desinformación lanzada por los países occidentales. Así que nada, que todas estas tensiones políticas ofrecen un prisma para que el que, según su ideología, su percepción, sus convicciones, pueda mirar y pueda juzgar con sensatez lo que verdaderamente está ocurriendo con el mundo occidental, que se obstina en virar los cañones contra Rusia, que se resiste a ser convertida a Venezuela, convertida en colonia, y a que le despojen de la riqueza hidrocarburífera con que lo premió la naturaleza. Pero es que lamentablemente eso es lo que motiva la codicia, la persecución, las sanciones. ¿Pero para qué? Bueno, para cambiar el mapa geopolítico de este continente, colocando al frente de los gobiernos a lacayos que respondan al dominio corporativo que tiene su nicho en los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, creo que, Ivette, este tema da mucho para hablar en otras ocasiones, pero por el momento creo que ya hemos llegado aquí al final de este comentario. Solo nos queda agradecer a nuestra audiencia por la amabilidad de habernos concedido estos minutos, invitarlos a que se mantengan en sintonía con nuestro canal, y los dejo contigo para que
sigan charlando. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a nuestra audiencia que siempre nos acompaña y nos aporta con sus comentarios, con sus recomendaciones para que sigamos creciendo. Los invitamos a que se sigan sumando a nuestra comunidad del canal Prensa Alternativa y del gran proyecto de hacer crecer la patria grande. Aquí vamos a encontrar otros espacios, nuevos contenidos, más interacción directa con nosotros, con todo el equipo liderado por nuestro director Juan José del Castillo. Vamos con la frase del día. La diferencia entre una democracia y una dictadura consiste en que la democracia puedes votar antes de obedecer las órdenes, lo dijo Charles Bukowski. Por ahora los dejo y hasta que nos volvamos a encontrar. Así sea. Chao. Chao.